Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares. En este día tenemos un mensaje precioso, un mensaje maravilloso que seguramente será de mucha bendición para su vida. Sé que usted lo disfrutará muchísimo. Pero antes de escuchar la preciosa palabra traída por nuestro pastor Reymán Gómez, primeramente les presentaremos estas preciosas alabanzas. Que las disfruten. Ya regresamos. Altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. ¡Aleluya! Vamos a cantar ese canto que dice: y estarás tú velando. ¡Aleluya! Estarás tú velando como aquellas vírgenes, y estarás tú velando como aquellas vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidos fueron con él. Que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como aquellas vírgenes, estarás tú velando como aquellas vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. ¡Aleluya! Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Todo es posible si puedes creer. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con
con las manos, alábale con los pies, alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Así, así, así se alaba a Dios. 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 ¡Aleluya! Estarás tú velando como aquellas vírgenes, estarás tú velando como aquellas vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y estarás tú velando como aquellas vírgenes, estarás tú velando como aquellas vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Y las que estaban apercibidas fueron con él. El Ministerio Cristiano, Volviendo a la Palabra, presenta al hermano Reyman Gómez con el siguiente mensaje que esperamos sea de mucha edificación para su vida. Feliz domingo de resurrección para cada uno de ustedes. Aquí estamos listos para traerles la palabra del Señor. Nuestro tema de hoy se llama Ungidos en el tiempo de tribulación. Hechos capítulo 8 verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Había una tremenda tribulación en la iglesia primitiva. Eran perseguidos, eran metidos en la cárcel, eran azotados, estaban padeciendo por el evangelio de Jesucristo. Entonces los hermanos tuvieron que esparcirse, tuvieron que irse a otros lugares porque la persecución de Roma era terrible. ¿Pero qué pasó? ¿Se desanimaron? ¿Dijeron ya no sigo porque nos están persiguiendo? Dijeron mucho problema. Si hubiese sabido que esto traía demasiado problema, no comienzo. No, ninguno de ellos se desanimó. Estaban alegres, estaban llenos de ánimo, estaban llenos de fortaleza. Y en Hechos 8:4 nos dice qué pasó. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La tribulación produjo algo tremendo. Produjo que el evangelio fuese anunciado. Ellos salieron, se fueron esparcidos, pero no se fueron sin hacer nada. Estaban predicando la palabra, aprovecharon el problema. Esta pandemia está causando que muchas almas vengan a aceptar el perdón del Señor Jesucristo. Esta pandemia está causando que la gente se esté volviendo más sensible. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestros corazones estén tocados, sensibles, que andemos con verdadero temor y verdadero temblor, llenos del Dios de la gloria. Recuerde que estamos a punto que Dios mande el más poderoso avivamiento sobre la tierra. Pero antes Dios quiere vidas rendidas. Dios quiere quemar con fuego a sus hijos. Dios quiere que sus hijos quemen con el fuego poderoso del Espíritu Santo. Dios no quiere gente en la carne. Dios ya no quiere cristianos en la carne que no tienen una gota de unción. Él quiere llenarte hoy. Hoy es tu día.
cuando Dios quiere llenarte de esa poderosa unción, de esa unción poderosa que haga, que cause que usted le meta fuego a su país, le meta fuego al vecindario, le meta fuego santo a donde usted trabaja, que usted sea la diferencia, que usted camine ungido delante de Dios. El ministerio de la esposa de Cristo está comenzando. Es hora de despertarse, es hora de buscar la unción del Señor. Déjeme decirle que si usted no tiene una gota de unción, usted todavía no es nada. Porque un verdadero creyente tiene que tener la unción del Señor. Y no me refiero a escalofríos, no me refiero a temblar así cuando está orando, sino que yo me refiero a una verdadera experiencia con el Espíritu Santo. Yo me refiero a que el Espíritu Santo en usted va a causar que los enfermos sean sanados, que los endemoniados sean liberados. Eso es lo que Dios quiere traer. Entonces, en medio de esta pandemia, lo cual es una gran oscuridad, Dios quiere que usted resplandezca. Dios quiere que usted esté lleno de ese poder que tuvieron los apóstoles. La Biblia dice que Felipe llegó a Samaria. ¿Quién era Felipe? Era uno que había sido ungido. Felipe estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Felipe no estaba lleno de chismes, no estaba comiéndose a la gente. Felipe no le estaba llevando la vida a nadie. Felipe estaba lleno de Dios. Felipe era un discípulo que pasaba en constante oración. Felipe clamaba al Dios de la gloria. Él pasaba en clamor, él pasaba conectado con el Dios del cielo. Él no pasaba pendiente de quién con quién, que aquella, que aquel otra, que fíjate que aquella, que me dijo, que te dijo. Hay gente que nunca salió de ahí y por eso Dios no les da esta unción. Hechos 8:6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Le dije que Felipe llegó a Samaria. Y cuando llegó a Samaria, no solamente hablaba la palabra, sino que hacía demostraciones de poder y del Espíritu Santo. Dice que la gente con gozo estaba oyendo lo que Felipe hablaba y viendo las señales que hacía. Para mí, ese es un verdadero creyente. Para mí, eso es un verdadero y genuino hombre de Dios ungido en esta hora. Que no solamente es bla bla, que no solamente es puras palabras, que no solamente es pura letra. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿No siente usted que estamos cansados de tanta letra? ¿No siente usted que la gente está hinchada de tanta letra? ¿No siente usted que hay gente que sabe demasiado? Tienen la cabeza grandototota de tanto saber, de tanto conocer, pero no tienen una gota de poder. Pero no tienen la unción del Señor. Usted los manda a orar por los enfermos y los enfermos más bien se mueren. Usted le dice, clame por este endemoniado. No, hombre, salen arañados, salen avergonzados por el demonio. Pero aquí la iglesia primitiva no solamente era palabras, ellos eran acción. Dice, oyendo y viendo. El evangelio de Cristo es acción. Eso nos lo mostró el Señor Jesucristo. Él no solamente vino en palabras, Él no solamente vino a hablar, hijitos, pórtense bien, hijitos, miren. No, Él sanaba a los enfermos. Los cojos eran levantados, los muertos resucitaban, los ciegos miraban, los paralíticos caminaban. Él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Mi hermano, mi amigo, ¿de qué está lleno usted? ¿De Facebook? ¿De WhatsApp? ¿De qué está lleno usted? ¿Está usted lleno del poder del Espíritu Santo? Cuando usted va pasando, la gente dice, ¿cómo se siente cuando pasa ese muchacho? ¿Cómo se siente cuando vino esa hermana a mi casa? Pero ¿a qué llega usted a las casas? A comerse a la gente. ¿A qué llega? A trozarse a medio mundo. Ese no es su trabajo. Para eso Dios nos lo puso en esta tierra. Señora, quédese callada. Señora, guarde silencio. Deje de andar llevándole la vida ajena. ¿No ve que le hace sentir mal a la gente? ¿No ve que cuando usted habla algo, a esa otra le van a contar? Y luego dicen, fulana me dijo, la ungida me dijo. Y la ungida dijo de usted. Ya cállese, ya deje de llevarle la vida a las demás personas. Y que cuando usted llegue, la gloria de Dios caiga en su vida.
quiero saludar a nuestra hermana Karen Martínez de Houston, que me contó un tremendo testimonio, la hermana Karen. Karen estaba en la puerta de su casa cuando ella vivía aquí en Honduras. Y dice que ella tenía un terrible dolor de cabeza. Y yo iba pasando, yo iba para donde Doris de Julio, iba caminando. Y dice que yo solo pasé por enfrente de la casa de ella y la saludé, solo la saludé y ella quedó sana de inmediato del dolor de cabeza. Ella dice que ese dolor que ella tenía y que ya no lo aguantaba se le fue de inmediato con solo que un hombre ungido iba caminando. Oh, mi hermano, si todos estuviéramos ungidos, si todos estos jóvenes flojos, carnales, que solo detrás del chorcito andan, estuvieran ungidos. Mire, como decimos en Lejamaní, otro gallo nos cantara. Pero ¿qué hay? Pasan hablándose con la mundanita, hablándose con el chorcito, hablándose con la carne y solo hablando cosas de la carne. No quieren nada con Dios. Si es joven quiere carne y si es vieja quiere chisme. Tenemos que enterrar todo eso. Tenemos que morir a todo eso. Haga un esfuerzo, señora, haga un esfuerzo, no se deje vencer por el chisme. Cuando le vengan a contar algo, diga, ahí que muera, diga, no me vuelva a contar nada, que yo no quiero llevarle la vida a nadie. Mire, sea estricta, diga, no quiero que me vengan a contar nada porque yo no quiero saber la vida de nadie. Si no puedo llevar ni la mía, no aguanto ni con la mía, mucho menos para llevarle la vida a los otros. Si la vida pesa, la vida de uno pesa y todavía le llevamos la vida al otro, a la otra, no sé cómo aguanta. Cusca, sí, encorvada va a terminar por llevarle la vida a todo el mundo. Esas son piedras encima de usted que no la dejan crecer, que no la dejan madurar. Hoy, levántese, bote todo ese chisme y diga, de hoy en adelante no vuelvo a comerme a nadie, no vuelvo a hablar mal de nadie. Y de hoy en adelante yo voy a recibir la unción del Santo. Y cuando usted llegue, va a ser como Felipe. Cuando Felipe llegó, la gente empezó a sanarse. Ya lo vamos a ver en la palabra. Entonces la iglesia primitiva no solamente eran palabras, era acción. Era acción, ahí habían visitaciones de ángeles. Ellos tenían resurrecciones, ellos tenían traslaciones. Ellos tenían que cuando oraban el lugar donde estaban temblaba. Pero es que la Biblia dice que comían juntos y se amaban y la gente de afuera decía, mírenlos cómo se aman. No decía la gente, mírenlos cómo se muerden. Mírenlos cómo se critican el uno al otro, viejas chismosas. No decían eso. Dice que tenían favor para con Dios y para con los de afuera. El Espíritu Santo los había amansado. Pedro era bravísimo. Pero cuando el Espíritu Santo cayó, él cambió. Yo me estaba acordando ayer que yo era bravísimo, pero es que yo no aguantaba que me hicieran nada. A los 16 años yo me fui para la ciudad de San Pedro Sula y me fui a trabajar siendo un jovencito de 16 añitos. Trabajé en una fábrica de pantalones, de jeans. Y una compañera que tenía hambre estaba esperando que le sirvieran el almuerzo. A mí ya me lo habían servido y yo había puesto el plato de comida en la mesa. Ella se levanta y me metió los dedos en la comida y me dijo, regálame un bocadito mientras viene mi comida. La quedé viendo, le tiré el plato de comida y le dije, hartátelo. No me gusta que me metan los dedos en la comida. Y me enojé porque era bravísimo. Yo estaba estudiando. Y una muchacha de aquí de Lejamaní, una señora ya de aquí de Lejamaní, me hizo una broma. Solo fue una bromita que me hizo. Yo andaba buscando una canción que había salido en el periódico y no la podía encontrar. Entonces ella me dijo, yo creo que tengo ese periódico en la casa. Me dijo, y la fuimos a buscar y nunca hallamos la dicha canción. Y yo me la quería aprender esa canción. Entonces cuando yo llegué al colegio en la tarde, otra compañera me puso el periódico en el escritorio, en la silla, y me dijo, mira, cantala, me dijo así. Y yo bien alegre porque me trajo la canción, la otra muchacha. Y cuando ella se me acerca me dice, ¿verdad que te la robaste de mi casa? ¿Para qué me dijo eso esa muchacha? ¿Para qué me dijo eso? Me levanto y le dije hasta del mal que se iba a morir.
Le digo, y es que me conoces por ladrón a mí. ¿Sabés que soy ladrón yo? Si llego a tu casa es para enseñarte, para meterte algo en esa cabezota que no te cabe nada, le dije. Para ver si entendés un poquito. Porque teníamos exámenes y yo llegaba y le ayudaba, le daba reforzamiento. Y le dije, para eso voy a tu casa, no voy a robarme nada. No, me dice, son bromas. No, perdóname, son bromas. ¿Cuál bromas? 4 años estuve sin hablarle a la muchacha. 4 años, miren, los profesores querían que nos habláramos, nunca hicieron que yo le hablara. Los compañeros me la acercaban así para que yo le hablara. ¿Cuál? Yo salía volando. Una vez estábamos jugando eso que dicen pan caliente, que le vendan los ojos a uno y luego pasan una pelota. Entonces uno está como tocando. Y cuando uno se detiene, quien tiene la pelota en ese ratito que uno se detiene, le ponen una penitencia. Y mis compañeros, que eran terribles, ya habían hecho un truco ahí para que cuando yo parara, le tocara a la otra muchacha a la que yo no le hablaba. Entonces le tocó la pelota, entonces dice, que le vaya a hablar a Reyman, que le vaya a dar un abrazo a Reyman. Y ella bien mandadita venía a darme el abrazo y le dejo ir una mirada fulminante. Y salí. Mire, los hermanos de ella, la hermana de ella, que es una maestra, la familia de ella era una familia honorable, pues digamos. Vino la comitiva a hablar con esta babosada que soy yo para ver si le hablaba. Nada. Me dice mi mamá, y te buscan, ¿cuál? Le digo, dígale que no estoy. Ya sé qué es lo que quieren, que le hables a mujer, no le voy a hablar. 4 años estuve sin hablarle a la pobre señora por esa broma que me hizo. El director quiso ayudarme para que yo le hablara. ¿Cuál director? Por último dijeron, al final de año en el tercer curso, segundo y tercer curso estuvimos, y dijeron al final del año vamos a hacer que se hablen. No fui al final del año. Había dado una contribución para los refrescos, para el pastel, mejor no fui. A los 4 años me la encontré allá en San Pedro Sula y cuando la miré algo me dijo, háblale, salúdala. Yo le dije, adiós, fulana y tal, y me quedó viendo. Adiós, me dice, pero qué alegría ella, como que nunca había pasado nada. No, si el malvado era yo, coleriento a más no poder. No, si ustedes no me han conocido, bravo. Ustedes dicen que a veces me ponen. No, es que no me conocieron. Es que era chinche, como decimos aquí en Lejamaní. No me heredé yo genes familiares, bravísimo. Pero ¿saben qué? La unción de Dios me ha amansado. El poder de Dios me ha amansado. Yo sé lo que es ser bravísimo y que llegar a un estado donde yo perdono. Ahora yo perdono fácilmente. Ahora yo puedo perdonar fácilmente. ¿Por qué? Porque Dios en mí. Y si usted no puede perdonar, si usted siente esos odios y esas violencias y ese odio adentro, es que no tiene la unción del Señor. Y así están muchas iglesias. Gente llena de odio, de rencores, sin la unción del Señor. 1 Corintios 2:3 dice el apóstol Pablo cómo es que llegaba él a las iglesias. Cuando Pablo visitaba las iglesias, ¿a qué iba? 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. La versión israelita dice, por eso me porté entre ustedes con sencillez, con respeto y con mucha reverencia. ¿Se fijaron cómo llegaba Pablo a las iglesias? No llevaba el chisme, mire que me contó aquella, mire que me dijo aquella, mire que me contaron. No, dice, me porté entre ustedes con sencillez, con respeto y con mucha reverencia. ¡Qué gran enseñanza nos deja el apóstol Pablo! Tenemos que caminar en la vida con sencillez, con respeto y con mucha reverencia. Con razón Dios se movía a través del apóstol Pablo, porque andaba con respeto, con sencillez y con reverencia. A ver, hermanos, repitan conmigo cómo andaba Pablo. Después de mí repita, con sencillez. Diga, con respeto, con mucha reverencia. No le andaba poniendo nombres a nadie. Ve, ya viene el cabezón. Mira, viene el panzón allá. Mira, ahí viene el patas planas. ¿Dónde viene allá? Allá viene la orejona. No, ese es un espíritu del infierno. Eso de andarle poniendo nombres a la gente, ¿no te das cuenta que es un espíritu del diablo? Un creyente respeta,
un creyente, no importa si sea un loco, dijo un profeta, respete al loco, respete a la prostituta, respete, oiga, al loco. Hay gente que mira a un loco y le hace bullying todavía, no sabe que ese muchacho está así porque los demonios lo han tomado. En vez de orar, hace burla. El supuesto cristianito de hoy, no, si no son nada esas babosadas, no son nada. Un verdadero hombre de Dios respeta a los demás. No importa si es loco, si es borracho, no importa, no le hace bullying. Hoy agarran un borrachito y le quitan todo el pelo y hasta las cejas se las quitan para hacerle el bullying ahí al borrachito en vez de ayudarlo, y se quedan riendo. O le muerden la cabeza con la máquina de quitar pelo y le dejan ahí unas mordidas ahí para que la gente se ría. ¿Usted cree que eso nació en el cielo? ¿Usted cree que eso nació del cielo? No, hombre, eso nació del mero infierno. Tenemos que respetar a las demás personas y solo así la unción de Dios estará en nosotros. Déjeme decirle que la paloma del Espíritu Santo es muy sensible. Con razón Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo, porque un enojo él alza vuelo y se va. Una palabra maldicha que tú digas, él alza vuelo y se va. Una gritada que diste, él alza vuelo y se va. Te comiste a la mitad de la iglesia, él alza vuelo y se va. Ya no te comas a nadie, ya no critiques a nadie, ya no le lleves la vida a nadie. Deja que si falla, deje que Dios le va a pedir cuenta. Que si se porta mal, es que es una cuenta que va a dar para Dios. Usted no se meta, ore por la gente. Primera de Corintios 2:4 nos dice Pablo, ¿cómo llegó él? ¿Qué hacía cuando llegaba a la iglesia de los Corintios? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué bonito, cuando Pablo llegaba a visitar a los corintios que eran pleitistas, dice que no llegaba con puras palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice que llegaba con demostraciones del Espíritu y de poder. Un cristiano sin poder no es nada, porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si no te están siguiendo las señales, no estás creyendo nada. Déjeme decirle, las señales siguen al creyente. Las señales siguen al creyente genuino. Si las señales no te están siguiendo, yo que usted me preocupo. Yo que usted me quedo toda la noche orando porque no hay unción, no hay poder, no hay ninguna manifestación de Dios. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Creen ustedes que ser cristiano es irse a sentar a una iglesia, a colocar las 400 libras en una silla que se ha quebrado un montón y de ahí llega para la casa a hacer el mismo? Que ni trae una silla nueva. ¿Cree usted que eso es cristianismo? Llegar a una iglesia, a cantarse unos coritos y luego llegar a la casa y normal, a comerse 18 tortillas en cada tiempo, a comerse a medio mundo. Eso no es cristianismo. Cristianismo es que ángeles le estén visitando, sueños proféticos tiene, la gloria de Dios le visita, el poder de Dios, visiones, todo tipo de visiones. Eso no es cristianismo. Eso no es ningún cristianismo. No hay poder, no hay unción, no hay vida de Dios. Todo es guasa, todo es juajuá, todo es juajuá. Ni siquiera toman con respeto la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que Dios se va a llevar esas babosadas al cielo? No se va a llevar eso. Esa gente es candidata a tragar fuego al infierno. Porque han tomado el evangelio como una burla. No han tomado el evangelio de Cristo en serio. Es tiempo de tomar el evangelio de Cristo con temor y temblor. Es tiempo de tomar el evangelio de Cristo como debe ser tomado, en obediencia, haciendo lo que la Biblia nos manda, haciendo lo que la Biblia dice con mansedumbre, con espíritu manso, con espíritu reverente, con la unción de Dios. Viene un endemoniado, usted solo le dice, te ordeno que lo dejes ahora, y ese demonio se va. Viene un enfermo, usted le pone las manos y la gente dice, ¿cómo sentí la gloria de Dios cuando me puso las manos? ¿Cómo se sintió la gloria de Dios? Eso es un cristiano.
Pero hoy lo que tenemos son gente llena de letra. Otros ni de letra están llenos, ni saben cuál es el libro de la Biblia que representa toda la Biblia. Hay un libro en la Biblia que representa toda la Biblia, ni eso saben. Hay gente que de la Biblia no sabe nada. Entonces dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué era la iglesia primitiva? Poder de Dios. ¿Qué era la iglesia primitiva? Todos ellos llegaban y poder de Dios se manifestaba. Y estamos supuestos a que que Omega llegue a ser Alfa. Alfa llega a ser Omega. Es igual. Hechos 8:7 nos dice qué sucedía cuando llegó Felipe a Samaria. Cuando llegó Felipe a Samaria, estaba la gente esperando, estaban los enfermos, los endemoniados, los tenían encadenados, estaba la gente en camillas, estaban los enfermos esperando que llegara uno que había sido quemado con el fuego de Dios. Ese quemaba con la gloria de Dios. Entonces dice el 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mi hermano, mi hermana, ¿no le gustaría ser uno como Felipe? ¿No le gustaría ser uno que cuando usted llega, los demonios salen corriendo porque llegó un ungido de Dios? No llegó un miramemes, no llegó un mira Facebook, no llegó un chismoso, criticón. No solo las mujeres son chismosas. Hoy día hay unos hombrecitos que ni deberían de andar pantalón, falda le deberían de poner esta babosada, que también ahí andan metiendo el chisme, calentándole la cabeza aquí, llevando para allá y trayendo para acá. Ni hombre te deberías de decir que eres, baboso. Falda ponte si andas llevando y trayendo. ¿Por qué no eres uno como Felipe? ¿Por qué no eres uno como Felipe, que cuando llegaba dice que los demonios salían dando voces? Los paralíticos y los cojos eran sanados. Eso es el evangelio, Miguelito. Ese es el evangelio verdadero y genuino. Si usted no está haciendo esto, preocúpese. Quédese llorando toda la noche hasta que Dios te llene de la unción del Santo. Me encanta un pueblo ungido. Tomemos por ejemplo a este Felipe. Él fue uno de los 120 que fueron quemados con fuego el día de Pentecostés. Ahora mire los resultados de esa llenura. Los demonios salían de la gente, paralíticos y cojos eran sanados. Y la cosa linda aquí es que Dios también quiere usarte. Dios también quiere darte la unción. El Espíritu Santo también quiere llenarte de ese fuego. El Espíritu Santo quiere llenarte de ese fuego. El Espíritu Santo quiere que ardas en ese fuego del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Entonces, ¿eres tú uno como Felipe? ¿Eres uno de los 120? ¿Eres uno de los que el Espíritu Santo ha llenado, ha quemado y ha quemado todo el mundo adentro? Ya no tiene deseos de guaro, ya no tiene deseos de aquel polvito blanco, ya no tiene deseos de andar adulterando, ya no tiene deseos de este mundo, ya más bien lo que quiere es el cielo, la gloria de Dios. Eso es un creyente para mí. Mire cómo dice Hechos 8:8, 8 es eternidad, Hechos 8:8, ¿qué causó Felipe en esa gran ciudad de Samaria? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oiga cómo dice, que había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Eso causa usted cuando llega a las casas, gran gozo. Ahí viene el hermano ungido, viene la hermana ungida. Yo recuerdo una vez aquí en Lejamaní, había una muchacha, ella estaba padeciendo del corazón y a ella le había dado un infarto. Y estaba muy mal. Entonces a mí me mandaron a llamar. Y un hermano de ella, cuando me vio que yo venía caminando, solo miró que venía yo y dijo este hombre que él nunca ha ido a la iglesia. A nuestra iglesia él nunca ha ido. Pero solo me vio acercarme y dijo, miren quién viene allá, dice. Ya va a estar sana esta mujer. Ya van a ver, dice. Si es que se le acabó el problema a esta mujer. Dicho y hecho. Llegué yo, empecé a reprender ese demonio que estaba atormentando a esta persona y ese demonio se fue y ella se levantó y nunca más volvió a padecer de eso.
¿Qué le parece? ¿No le gustaría a usted también llegar y que digan qué gloria la que anda esa persona? Qué unción la que anda ese hombre. Qué poder el que anda esa mujer. Cuando llega los demonios salen corriendo. ¿No le gustaría? ¿O es usted de los que está causando más bien reproche al evangelio? La gente no decía, para andar como ese, mejor ni voy. No, ese es un pícaro ese, si ese le debía a las 11,000 vírgenes. Si ese le debe a todo el mundo, yo no sé para qué lo dejan entrar a ese. Si ese anda haciendo tratos chuecos en todos lados, unos amarres que hacen, unos amarres de dinero que hacen que se envuelven a medio mundo en un ratito. Le venden un celular y nada había por dentro. Le venden un PlayStation, ratones que andaba por dentro, nada, solo la caja. Y se atreven a vender y dicen, no, yo le vendí bueno, yo le vendí bueno. Y aún así, haciendo todos esos trucos, todas esas tretas, se dicen llamar cristianos. Con razón, no tienen una gotita de unción. Gozo. La gente estaba llena de gozo. Eso es lo que usted debe causar. Gozo. Miren, tenían una barbaridad de enfermos en Samaria. No había quien los curara. Y llega Felipe y los cura a todos. ¿Sabe usted lo que es sanar? Que un enfermo se sane. ¿Sabe usted lo que es que un enfermo se sane? Que ya no va a gastar en medicina. Ya no va a estar tirado en una cama, podrido en una cama. Ahora se va a levantar a trabajar. Ahora se va a levantar a ver qué hace. ¡Qué bonito! Ese padre que ya no podía trabajar, ahora ya está trabajando para traerle comida a su familia. Esa señora que estaba podrida en una cama y ahora está sana. Ahora puede echarse su canasto de tortillas o su canasto de pan para sobrevivir. ¿Qué beneficio trae entonces la unción? Porque la unción sana, la unción trae sanidad. Y mi mensaje hoy es que ustedes sean tocados, motivados a amar esa unción. Dígame, hermano, quiero esa unción. Hermano, ¿qué debo hacer para tener esa unción? Ya le voy a decir qué es lo que van a hacer. Aleluya. Hechos 3:1 y nos cuenta la historia de otros dos hombres. Ya hablamos de Felipe, ya hablamos de Pablo. Ahora mire estos dos. Cuando llegaban, ¿qué pasaba? Pedro y Juan habían estado con Jesús, habían sido quemados con el fuego de Dios. 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Miren el cuadro aquí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, a las 9 de la mañana. Ellos entraban a las 9 de la mañana, ya estaban orando. A las 9 de la mañana, ¿qué está haciendo usted? No, si algunos ni se han despertado. A las 9 de la mañana ahí están a todos roncar que parece, oye, tamales. ¿Qué se va a estar levantando a las 4 de la mañana a orar? ¿Cuál 4 de la mañana? Pedro y Juan eran hombres que llegaban al templo a orar. Con razón Dios se movía. Y estos babosos que tenemos hoy, que una gota de oración no hacen. Nunca los he visto orando. Yo nunca. ¿Será que oran a escondidas? Como dijo aquel cantante, a escondidas. Pero yo nunca los he visto orar, estos babosos. Pero sí los he visto con el celular. Y va, parece un ratón comiendo maíz. Mire que algunos han agarrado tanta habilidad en el celular que están platicando allá y le hacen aquí, sin ver escriben. No sé cómo hacen, pero es que sin ver, qué habilidad la que han agarrado estos carnales, carnudos, chuletas, que para eso sí son buenos. Que van a estar a la hora novena de la oración a las 9 de la mañana orando. No, hombre, si son expertos, pero en escribir en el celular. Callo tienen en el dedo gordo de tanto estar escribiendo. Amén. Entonces llegó, dice Pedro y Juan, iban entrando al templo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Este no había caminado nunca. Lo traían al templo. Lo pusieron en la entrada del templo que se llama La Hermosa. No es que el templo se llama La Hermosa. Era la puerta. Cada puerta tenía un nombre. Y esta puerta se llamaba La Hermosa.
Y lo colocaron ahí, a este hombre, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre iba al templo, pero no entraba, se quedaba en la puerta esperando a ver qué le daban. A él no le interesaba la prédica, a él no le interesaban los cantos espirituales, la unción de Dios allá adentro, no. A él lo colocaban en la entrada para que pidiese limosna de aquellos que iban entrando. Así son muchos, están paralíticos de la cabeza. ¿Por qué? Porque no llegan al templo a buscar a Dios, sino a ver qué hayan. Ay, hermano, regáleme una bendicioncita, hermano, mire que no sé qué, que regáleme aquí. Ahí está el paralítico, ahí todo está en la Biblia. Paralíticos de la cabeza. Tienen parálisis en la cabeza, en la mente. Solo a eso llegan a la iglesia a ver qué consiguen, a ver qué sacan. Y a eso le llaman cristianismo. Y este hombre, mire qué diferencia. Pedro y Juan entraron al templo a orar. ¿A qué dice que entró Pedro y Juan? A orar. Ellos iban a orar. ¿Y este otro a qué entró? A pedir. ¿De cuáles es usted, mi hermano? ¿Es usted de los que va al templo a orar? Desde que llega a orar. A orar. De todos modos, en el templo no se debe hablar. ¿O es de los que llegan a ver qué consiguen? Háganme una casita, ajústenme para el carrito. ¿De cuáles es usted? Entonces dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Este esperaba una limosna, no sabiendo que Pedro podía darle mucho más valioso. Pedro podía darle algo más que una limosna, una sanidad, para que trabajara y ya no pidiese limosna. Para que trabajara, y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Que deje de andar viviendo del cuento, pidiéndole dinero a todos los hermanos, escribiendo: ay, hermano, viera qué situación en la que estoy pasando. ¿No tiene una bendicioncita por ahí? ¿No tiene ahí, hermana Karen, no tiene algo ahí que me mande? Solo pidiendo pasa. Y con las dos manotas buenas que bien pueden trabajar. Lo mejor que Pedro y Juan pudo darle a esta gente, a este hombre, fue una sanidad para que trabaje. Dios quiere sanar y liberar a muchos por medio de usted. Mi hermanito, mi hermanita amado, Dios quiere usarte, quiere llenarte, quiere quemarte con el fuego. Ya no sea un cristiano más, ya no sea un cristiano en la carne, busque esta unción. Aleluya. 3:4 del libro de los Hechos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: mira. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando Pedro y Juan llegaron al templo, lo quedaron viendo aquel paralítico, y él les dijo: míranos. Pedro le dijo: míranos. Hay que mirar al hombre de Dios. Si quieres recibir algo de Dios, mira al hombre de Dios, míralo. Hay gente que dice: no, yo creo en Dios, pero yo no creo en los hombres. Porque Dios usa al hombre. Míranos, le dijo Pedro, míranos. Hay gente que dice: no, que nada, ya solo en Dios y nada. No, Dios no usa el sol, Dios usa al hombre. Mire al vaso de Dios, trátelo con respeto. Y el hombre que llegó al culto solo a ver qué conseguía, estuvo atento esperando recibir de ellos algo, pero Pedro no andaba un 5 encima. Y le dijo Pedro: no tengo plata ni oro. Pedro no mintió. Si dijo que no andaba, es que no andaba. Pero andaba algo mucho mejor. No andaba un peso en la cartera, pero andaba el poder de Dios. ¡Qué lindo! Mire, no importa que usted periódico ande en la cartera para que se le mire el bulto, pero lo importante es que ande la unción de Dios, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que usted debe andar. Pedro no andaba periódico en la cartera, ni andaba un peso en la cartera, pero andaba poder. ¡Aleluya! ¿Para qué quiere más? Es que hoy la gente busca lo que no debería de buscar. El billete es el que buscan, y solo detrás del billete. Y yo no digo que sea malo, porque el dinero es un medio para subsistir, pero no debe ser un Dios, ni que nos aparte del Señor. Le dijo Pedro: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre se levantó y empezó a correr.
se levantó y se le enderezaron las canillas. Y ese hombre, ¿qué fue lo que hizo caminar ese hombre? El poder que andaba en Pedro, el poder que andaba Juan, el poder, aleluya. Y dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hay una canción que mal cantada dice, pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro, sí era la sombra y sí era Pedro. Es que Pedro andaba el poder del Espíritu Santo. Seguro que era Pedro, seguro que el vaso que estaba ahí estaba ungido. Era un vaso rendido, era un vaso que no andaba buscando el pecado, ni andaba comiéndose a nadie en las calles. Era un hombre entregado, rendido, completamente rendido al poder de Dios. Con razón el Espíritu Santo lo llenó. Pedro sabía que tenía algo, porque le dijo, más lo que tengo te doy. Eso es lo que Pedro tenía. ¿Cuándo lo recibió? El día de Pentecostés. Antes no lo tenía. Antes Pedro era un coleriento que nunca se bajó la espada. Si hasta en el último momento, cuando arrestaron a Jesús, le voló la oreja a un criado romano, no se le podía hacer nada a Pedro. Pero ahora el hombre está lleno de poder. Mire, no importa si usted ha sido la peor basura de este pueblo, la peor basura del mundo, pero si usted se rinde, Dios lo puede llenar. No importa si usted fue sicario, asesino, drogadicto, adúltero, marihuano, lo que sea que usted haya sido, mira memes, lo que sea, busca calzoncito en las iglesias, no importa. Pero si usted se arrepiente y se humilla y si busca a Dios de todo corazón, Dios está dispuesto a darle lo que usted pide. Porque un abismo llama a otro abismo. Y si hay un abismo en usted clamando, tiene que haber un abismo respondiendo en alguna parte. Antes Pedro era un cobarde. Negó al Señor para que no le hicieran daño. Ahora no le importó morir por su Señor. ¿Cómo lo recibo, mi hermano? Ayúdeme, hermano, quiero recibirlo. Entre más me rindo, más unción. Entre más santidad, mayor unción. Oiga, no le ande poniendo nombres a nadie, no le ande haciendo guasa a nadie, no se ande amargando la vida, no diga, hoy me voy a levantar como Hitler, hoy voy a tener la unción de Hitler. No, entonces la unción se le va a ir, si es que la ha recibido. Pero si quiere la unción del Santo, la unción del poder del Espíritu Santo, ríndase completamente, ríndase completamente. Más oración, más poder de Dios en nuestra vida. Menos odios, menos rencores, más unción del Señor. Serás feliz hasta que hagas aquello para lo cual Dios te creó. No hay manera, vas a ser infeliz hasta que no cumplas el propósito divino por el cual Dios te puso en la tierra. Así es que para poder recibir esta unción, ríndete completamente, ríndete al poder de Dios, ríndete completamente, rinde tu vida, rinde tus enojos, rinde tu todo, ríndelo todo. Di, Señor, tú serás el más importante en mi vida, no importa lo que me pidas sacrificar, lo haré, Señor, pero ahora yo me rindo completamente a ti. Vamos, cierras tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile, Señor, me rindo completamente. Rindo estas habladurías, rindo todo este odio, lo rindo todo, Señor. Di, Señor, quiero que llegues a mí de una manera poderosa. Señor, tengo hambre de ese poder. Dile, Señor, tengo hambre de esa unción. Yo la quiero, Padre. Dile, yo la quiero. No importa cuánto me cueste, pero yo la quiero. Díselo, Señor, la recibo. La tomo ahora, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. La hermana Ada Consuelo Moreira pide oración por la niña Hazel Sofía Montoya, que padece de cólicos. Padre, estamos orando por Hazel Sofía Montoya. Señor, desde aquí enviamos la palabra. Padre, no tenemos un Dios pintado en la pared, no es de yeso, no es de cartón, no es de barro, no hay que sacarlo a solear afuera para que agarre sol. Nuestro Dios está vivo y no es un fuego pintado en la pared. Nuestro Dios está vivo, tiene poder, y en tu nombre enviamos la palabra para que se le vayan esos cólicos a esta niña Hazel Sofía Montoya. Enviamos palabra de sanidad hasta ahí donde ella está. Enviamos palabra de sanidad, declaramos la sanidad del Dios Todopoderoso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dariela Lisbeth del Cid y Josué Darío Lemus se quieren reconciliar con el Señor. Padre, gracias por Dariela y Josué.
Señor amado, ellos se vuelven a ti en este momento. Padre amado, ellos están volviendo su corazón a ti. Ellos se entregan a ti completamente. Ellos no quieren nada con este mundo basura. Padre amado, ellos se rinden a tu voluntad, se rinden a ti. Llénalos con fuego santo. Padre, quita todo deseo de pecado en ellos. Señor amado, glorifícate, despiértalos, Padre. Sé tú en ellos, Dios amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu gracia esté con ellos, Padre. Nuestro hermano Eli Jan Lewis, haitiano, pero residente en Venezuela, pide oración porque se quiere afirmar con Dios. Qué bonita petición, qué linda petición. Padre, oramos por nuestro hermano Eli Jan Lewis de Haití, que vive en Venezuela. Enviamos la palabra. Padre, fortalécelo en este momento. Llénalo de tu fuego, quémalo con tu fuego santo. Desde la cabeza hasta la planta de sus pies, sea quemado con fuego santo. Señor, fortalécelo, levántalo, Padre. Dale fuerza, Señor. Dale fuerza, fortaleza como el búfalo, Señor amado. Lo dejamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero saludar a Joseph Castillo, mi sobrino, hasta España. Joseph, me alegro que estés viendo las transmisiones, pero afírmate con Dios, Joseph. Es tiempo que te afirmes con Dios. Ya no podemos estar jugando con Dios. Tú conoces, has escuchado la palabra, Joseph. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y nuestro hermano Miguelito ora por José Armando Urango, hasta Colombia. Este niño que está cumpliendo años. José Armando Urango. Señor amado, en esta hora, Padre, después de escuchar la preciosa palabra, mi Señor, que ha sido de mucha edificación para nosotros, Señor amado, venimos declarando, Señor, todo tipo de bendición sobre la vida de este niño, Señor, que está de cumpleaños, mi Señor amado. Declaramos, Padre Celestial, una bendición especial, llegando a su casa, Señor, a su familia y a su vida, mi Señor bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos así. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Shalom para cada uno de ustedes. El mensaje anterior fue presentado por el Ministerio Cristiano Volviendo a la Palabra. Esperamos sea de mucha edificación para su vida. Bendiciones.